Se conmemoró hace un par de días la fundación del Partido Socialista de Chile el 19 de abril de 1933. Hablar del socialismo chileno es sobre todo hablar de Salvador Allende, que es de lejos su figura más importante y más trascendente. Alguien ha dicho que Allende en el Partido Socialista fue como un alerce puesto en un macetero. Quizá una exageración, pero refleja harto. Allende tiene antecedentes familiares que se remontan a lo más noble de la historia de Chile. Durante nuestras luchas de independencia, dos jóvenes tenientes Allende reconocieron fila en el destacamento Húsares de la Muerte que creó y dirigió Manuel Rodríguez. Otro de sus hermanos, Gregorio, fue jefe de la escolta de Bernardo Higgins, lo acompañó en el exilio y se incorporó más tarde en la lucha por la independencia de Venezuela. Y ahí Simón Bolívar dijo de Gregorio Allende: esta es una de mis más grandes espadas, y participó en la batalla fundamental por la independencia de Nueva Granada en esos lares, que fue la batalla de Carabobo. Este mismo volvió a Chile y uno de sus hijos, Ramón Allende Padín, fue un médico radical. Le decían el rojo porque eso era lo más izquierdista que había en esa época y porque además era colorín. Este médico, que es abuelo de Salvador Allende, va a ser el jefe de los servicios sanitarios del ejército chileno en la Guerra del Pacífico. Y es uno de los pocos chilenos respecto a los cuales los historiadores peruanos y bolivianos hablan bien. Porque él fue muy noble, él fue jefe de los servicios sanitarios, de lo que se llamaba antes la ambulancia. Y particularmente después de la batalla de Tacna, en que el ejército chileno despedazó al ejército aliado, y ahí habían odios que se venían acumulando, como por ejemplo el segundo del INE, que estaba conformado básicamente por obreros que habían sido puestos en situación de echarlo al desierto por las políticas bolivianas que desataron la guerra, y que fueron muy maltratados en la batalla de Tarapacá, al punto que a don Eleuterio Ramírez lo quemaron vivo, mataron cantineros, vieron cosas que pasan en las guerras. Bien, ese segundo de línea se dio cuenta que ahí estaba el regimiento Cepita, peruano, que era el autor de estas cosas. Y bueno, después de derrotado el campo aliado peruano-boliviano, era obvio lo que iba a pasar. Y ahí se interpuso don Ramón Allende Padín, abuelo de Salvador Allende, y respecto del cual a su viuda el general Manuel Baquedano le deja una asignación en su testamento y señaló en varias ocasiones: el doctor Allende Padín es una de las personas más nobles que he conocido. El papá de Allende fue notario, Allende estudió medicina, fue médico y entró a la política en la época de la dictadura de Ibáñez, que fue un periodo muy duro en la historia de Chile, de mucha represión a las ideas progresistas, a los trabajadores, a la burguesía también. Al presidente de la Corte Suprema lo sacaron engrillado, y que era hermano de Emiliano Figueroa, que era el presidente, que también lo sacó Carlos Ibáñez del campo. Bueno, ahí se inicia. Y la historia de Allende se confunde con la historia del socialismo chileno, porque el socialismo chileno surge primero porque el Partido Obrero Socialista, transformado a partir de 1924 en un partido comunista en pleno, o sea, afiliado a la Tercera Internacional, había adscrito a esa organización internacional, dándole atribuciones de conducción sobre el Partido Obrero Socialista chileno. Está en el cuarto punto ahí de los puntos que había que firmar, los 11 o 21 puntos para la adscripción. O sea, tenía una dependencia internacional absoluta, primero. Segundo, tenía una visión estrecha del marxismo que venía del país de los soviets. Y tercero, ponía el papel principal, era en la época de la política de clase contra clase, principalmente y exclusivamente en la clase obrera. Los demás no importaban, clase contra clase, burguesía, proletariado. Frente a eso queda un enorme espacio que ocupa el socialismo chileno,
que lo sintetizan Eugenio Maturtado, Karshnake, Marmaduke Grove, que venía del ejército y que le habría resultado tan difícil estar en un partido, si no imposible, de dependencia internacional. Y bueno, crean el 19 de abril de 1933 el Partido Socialista, que tiene una visión de clase trabajadora más amplia que la clase obrera, que como dice su acta de fundación, reconoce el marxismo enriquecido y rectificado por todos los constantes aportes del devenir social, o sea, un marxismo abierto a la ciencia, a la realidad, a la vida, y que no reconoce Vaticano ideológico o dependencia ideológica de ningún centro de poder mundial. Esto crece de manera muy potente, porque es un partido de izquierda chileno singular, de izquierda revolucionario, no como la socialdemocracia europea, que ayer y hoy ha estado entregada a los imperialismos. Bien, Allende en la década del 30 destaca rápidamente y establece una relación que sería bueno que algún historiador joven la estudiara con Marmaduke Grove, el coronel que venía del ejército y que es determinante en la fundación del Partido Socialista y en la República Socialista de los 12 días del año 32. Y lo protege, tiene una relación, capta la genialidad de Allende, percibe quién va a ser Allende. Y es determinante para que Allende sea nombrado, antes de los 30 años, como ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Y Allende hace cosas notables ahí. No es solo el cargo, no es solo sentarse en el asiento. Allende crea la posta central, que existe hasta el día de hoy, hace funcionar las primeras ambulancias, no hay que llevar al afectado al centro, las ambulancias, irlo a buscar. Y crea la red de salud pública, o sea, que el Estado se haga responsable de una red de salud pública que dura hasta hoy y que nos permitió, entre otras cosas, aguantar mucho mejor que varios otros países la pandemia. Todo lo que ha hecho el Estado de Chile después del Ministerio de Allende ha sido su continuidad, su profundización. Es Allende, el de la salud pública en Chile. Allende del año 42, ante la derechización de los gobiernos del Frente Popular, sobre todo esto de no incorporar a los campesinos, termina presidiendo, asume la Secretaría General del partido, un factor de reunificación, la política, la línea de recuperación a partir del Congreso de Rancagua. Allende tendrá una carrera política brillante. Diputado, luego va a ser senador, presidente del Senado. Cuando se produce el año 67 las grandes convulsiones en América Latina, lo eligen a él presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad en La Habana, que era parte de la tricontinental y la idea de una revolución latinoamericana continental. Allende no era partidario, y nunca lo fue, de la lucha armada ni estas grandes confrontaciones en Chile. Lo dijo muchas veces, pero reconocía el derecho de otros pueblos a luchar contra las dictaduras que enfrentaban. El Che Guevara en su texto Guerra y Guerrilla también parte en la página 1 y media, depende de la versión, diciendo que la lucha guerrillera solo se justifica en aquellos lugares donde los gobiernos y los estados han perdido toda legitimidad. No era Chile. Cuando Guevara va a Uruguay y hace una conferencia en el Paraninfo, dice, ante la decepción de los jóvenes presurosamente revolucionarios, que hay dos excepciones en América Latina, Chile y Uruguay. Fue decepcionante el discurso del comandante Guevara para los jóvenes revolucionarios. Pero tenía razón. Allende se enfrenta con una política revolucionaria, renacionalización del cobre, profundizar y hacer verdad la reforma agraria que había iniciado Frei, pero que había que profundizarla, completarla. Un programa de educación gratuita, pública, laica, democrática. Un plan de construcción de vivienda muy significativo, la renacionalización del cobre, que sin eso no hay nada, todo lo demás es cuento si no hay renacionalización del cobre. El año 52, con estas concepciones se presenta, unido al Partido Comunista que estaba clandestino, ilegalizado, saca un 4% de los votos. El año 58
está ya entre las ligas mayores de las votaciones. El 64 la CIA, los norteamericanos tienen que desplegar una campaña del terror con más de 200 agentes en terreno para poder aplastar la alternativa allendista. El comunista Allende le decían, pero no era comunista, era un izquierdista, era un socialista. Se opuso contra viento y marea a la invasión en Hungría de los tanques soviéticos, a la invasión de Checoslovaquia, y paralelamente hizo un notable discurso cuando se produjo la muerte del comandante Che Guevara en Bolivia. Acudió al norte de nuestro país a recibir a los restos de la guerrilla boliviana, en medio del chivateo de la derecha. Decía, ese es el candidato presidencial, este es un alcahuete de las guerrillas. Sabemos cómo habla la derecha, cómo habla el Mercurio, cómo habla su prensa. Bien, Allende hizo leyes importantes como el pre y el postnatal. Salvador Allende Gossen. La asignación familiar, que durante mucho tiempo fue cosa muy importante y significativa. Y en su gobierno hizo algo extraordinario. Hizo lo que prometió. Renacionalizó el cobre, la reforma agraria, construyeron miles de viviendas sociales, se intervino la banca, esos sinvergüenzas intocables, lo intervino, se creó el área social de producción, se restablecieron relaciones diplomáticas con Cuba y el campo socialista, que no lo ayudó, salvo Cuba, que no lo ayudó nunca, que lo dejó solo. A Allende y a la Revolución Chilena. Y sobre todo renacionalizó el cobre. El 11 de septiembre Allende murió combatiendo en La Moneda. Yo fui abogado querellante en el juicio por ese asesinato. Luché casi en solitario. El Partido Socialista no se querelló. Algunos de sus dirigentes fueron a decirle al ministro que investigaba que la cosa estaba resuelta, que eso era un suicidio. Como si Allende se hubiera levantado el 11 de septiembre en la mañana aburrido, cansado de la vida y hubiera atentado contra su existencia. En circunstancias que se dirigió al país con un fusil a la mano, enfrentó a los golpistas, organizó la defensa. Ese no es un hombre que quiere morir. El suicidio provocado es una forma de homicidio. Lo peleé en solitario. Lo digo con dolor, con solitario de los que hacen de la política una profesión, no la soledad del pueblo. No. A mí la gente me sigue, el del ascensorista, el señor donde voy a comprar el diario los domingos, dele, aguante. No, de los políticos profesionales, eso lo dejaron solo una vez más. Bien, Allende es el chileno más importante en el mundo. Tiene 400 plazas, sede universitaria, calles, solo en Francia. Mire, en Turquía, que está tan lejos de nosotros que si un turco no hablara no podríamos entenderlo, ellos en la plaza principal tienen un monumento de Kemal Atatürk, que es el padre de la patria de la Turquía moderna, y uno de Salvador Allende. El gremio de los trabajadores de la salud en El Salvador se llama Salvador Allende. En México y en Nicaragua hay pueblos que se llaman Salvador Allende. Allende se hizo, como decía él, carne de monumento. Y él decía esto porque una vez quedaron debiendo unas deudas de campaña, llegó el señor a cobrarle y él le dio unos cheques a plazo para pagar. Y el otro encontró que la distancia de los cheques era muy grande. Entonces Allende, que era bueno para las bromas, le dijo, mira, toca aquí, estoy duro. Sí, le dijo, está duro. Viste, soy carne de monumento. Le dijo, aguántame los plazos, aguántame esos cheques, le dijo. Y después le dice a tus nietos que tú le diste plazo a Allende. Allende, un hombre noble que nunca estuvo metido en ningún lío, pero en ninguno, de corrupción, de nada. Su gobierno fue un ejemplo. No hay un solo caso de corrupción de Salvador Allende. No hay un solo caso. Ni de él, ni de sus dirigidos. Cientos de empresas estatales dirigidas por gente muy joven. No hay un solo caso de corrupción. Allende creía profundamente en el socialismo y en la democracia.
murió defendiendo ese socialismo y esa democracia en un acto que algunos, me incluyo, nos demoramos en entender. ¿Por qué no hizo salir a todo el pueblo? ¿Por qué no dimos la pelea en toda la línea? Y Allende, una vez más, tenía razón. Con su sacrificio y el de sus compañeros, se dio batalla, pero una convocatoria a nuestro pueblo, que habría salido, que mucha gente estaba en lugares, en fábricas tomadas, habría hecho esto una masacre de 500.000 muertos. Allende con su sacrificio, como Balmaceda lo intentó en su momento, pretendió, y de alguna manera consiguieron, que que la ferocidad, que los odios, que el sadismo de la jauría por lo menos se morigerara. Cuando se habla de socialismo chileno, hay que hablar de Salvador Allende Gossen. Salvador Allende Gossen, que cuando se vio el juicio de su causa, el Partido Socialista no se creyó. Pero ahora, cuando en una repartija ahí de unos cargos, ahí dijo, no, ahí no se le puede faltar el respeto al partido de Allende, dijo uno. Pero los otros no hicieron nada. Pero Allende, más que en esos políticos profesionales, vive en el corazón del pueblo. Y cuando la izquierda reconstruya una organización a la altura de las circunstancias que cada día se ve más claro que se necesita, Allende va a estar en el corazón de eso. Salvador Allende Gossen.